Bienvenidos una vez más a la entrevista en France 24. En este momento tenemos con nosotros al señor Stefan Zakalian, director para las Américas del Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene la misión de proteger a la ciudadanía que se enfrenta a conflictos armados y a violencia armada. Y bueno, vamos a hablar de lo que pasa en este continente. Señor Stefan, bienvenido a France 24. Muchas gracias. Hable un poco, por favor, de cómo es la situación aquí en América Latina. Bueno, aquí en América Latina podemos decir que el foco de la Cruz Roja, sin sorpresa, está relacionado con nuestro mandato, que precisamente se vincula con conflictos armados. Aquí en América Latina, felizmente, no hay muchos conflictos armados. El principal es el conflicto de Colombia. Entonces tenemos un gran trabajo en ese país. Pero también es muy importante destacar que estamos también siguiendo cada vez más las preocupaciones humanitarias relacionadas a otras formas de violencia armada que no son de conflicto, que no son legalmente definidas como situación de conflicto armado, pero que tristemente están existiendo cada vez más en el continente y que están atrayendo nuestra atención y nuestras preocupaciones como organización humanitaria. Entonces vamos a comenzar con Colombia. Ustedes ya no tienen el mismo trabajo allá por la firma del acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC, que ahora son partido político, pero ustedes aún tienen mucho que hacer allí. Sí, claro. Es muy importante primero decir que a pesar del acuerdo de paz que fue firmado hace 2 años y que llevó a unos progresos, tenemos aún varios conflictos internos que continúan en Colombia, en varias partes del país. Entonces, tenemos territorios, por ejemplo, como el estado del Chocó, donde la realidad cotidiana de la población no es muy diferente a 2 años atrás, en el sentido que los conflictos armados siguen en esos territorios con otros grupos. Ahora, en territorios donde las FARC abandonaron las armas y donde decidieron salir del territorio, tenemos otros tipos de preocupaciones. Pensamos que es muy importante que el gobierno haga todo lo posible para implementar los capítulos del acuerdo de paz y retomar el control de esos territorios, no solamente con el ejército o con las fuerzas policiales, sino también restaurando la oferta de servicios públicos a poblaciones afectadas por décadas de violencia. Pero eso solamente lo vamos a saber con el paso de los años, así que vamos a hablar de otras partes de la región, como es el caso de Venezuela. En ese país no hay guerra declarada, sin embargo, la situación de la población ha sufrido muchos cambios. Ha tenido muchas mudanzas. La gente está sufriendo por los cambios políticos y por la crisis con el gobierno. ¿Cómo es el trabajo de la Cruz Roja ahí? Bueno, el comité está presente en Venezuela hace muchos años. Y es verdad que una de las razones, por no decir la principal razón, algunos años atrás, cuando comenzamos nuestro trabajo, fue ese tipo de violencia urbana que ya mencioné, que está afectando a los países de la región. Así que Venezuela, como otras naciones, vive una situación de violencia en barrios vulnerables, en barrios afectados por la violencia, y estamos trabajando sobre eso. En relación con la situación más reciente, el comité también está ayudando con apoyo a la Cruz Roja venezolana para también mejorar su capacidad de atender urgencias, emergencias, ofrecer primeros auxilios, y eso fue, por ejemplo, muy útil durante el periodo de manifestaciones del año pasado, cuando muchas salieron a las calles y que en muchos casos necesitaron ayuda de la Cruz Roja Nacional para ser atendidos. Sé que ustedes son neutros, sin embargo, ¿ustedes no hacen alguna recomendación para el gobierno o para la oposición, para las partes que están involucradas en este conflicto? Porque la población es la que se ve afectada todos los días. Bueno, es verdad que como organización neutral, imparcial, independiente, el Comité Internacional no puede ni en Venezuela ni en otros países dar cualquier consejo a un gobierno sobre lo que se debe hacer.
Ahora tenemos varias actividades que son clásicas de la Cruz Roja. Por ejemplo, tenemos el papel en Venezuela y en otras partes de recordar a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, de los estandartes internacionales de los derechos humanos, del uso de la fuerza. Eso es algo que nosotros hacemos regularmente, inclusive en Venezuela. Es verdad que como organización neutra, cuando el CICB tiene una preocupación humanitaria relacionada al manejo del orden, por ejemplo, se hace a través de un diálogo confidencial con las autoridades y nosotros tristemente no hacemos declaraciones públicas sobre ese tipo de acciones. Pero ¿no me puede decir usted si cree que la situación en ese país ha mejorado o ha empeorado? Bueno, es muy difícil, ¿no? Nosotros estamos observando de cerca y constantemente estamos presentes dentro del país. Estamos siguiendo lo que los miembros de la Cruz Roja de Venezuela dicen. Y claro que cuando se trata de responder a situaciones complicadas como manifestaciones, nosotros estamos preparados para cualquier escenario. Eso es algo que hacemos, yo diría, de manera preventiva, pero es difícil hacer previsiones sobre lo que va a pasar. Bueno, vamos a hablar entonces de América Central. ¿Qué pasa allá con la situación? ¿Cómo es la situación de violencia que afecta a la población? Bueno, yo pienso que América Central es una de las regiones o de las subregiones de América Latina más afectadas por la violencia. Se pueden ver las tasas de homicidios, algunas son las más altas del continente. Pero también hay otras consecuencias humanitarias serias, que no son solamente homicidios. Se sabe que cada vez más personas se desplazan de sus comunidades para huir de la violencia, o que una buena parte de las personas salen del país, incluso para las rutas migratorias, no solamente por razones económicas, sino que también a veces por razones ligadas a la violencia. Entonces, América Central es una preocupación de la CICB. Tenemos actividades relativamente importantes tanto en El Salvador como en Honduras y también un poco en Guatemala. E intentamos hacer todo lo que podamos hacer para ayudar a la Cruz Roja local a minimizar y prevenir la violencia y a tener un diálogo fuerte con las autoridades sobre varios problemas relacionados con la violencia, como la detención, como la migración y como los desaparecidos. En Brasil también hay muchas situaciones relacionadas con la violencia. Un caso es el Río de Janeiro. ¿Cómo es el trabajo de la Cruz Roja en situaciones como esa? El CICB no está operacionalmente presente en Brasil, pero tenemos una delegación localizada en Brasilia. Y sí, tenemos un diálogo con varias autoridades al nivel de los estados en general o de los municipios para ver qué puede hacer el CICB para ayudar al poder público a minimizar los efectos de la violencia. Por ejemplo, hace algunos días estuve en Río de Janeiro y me encontré con el secretario municipal de Educación para trabajar juntos en estrategias para proteger mejor las escuelas de las formas de violencia que pueden existir en los barrios más vulnerables y más afectados por la violencia de la ciudad. Pero concretamente, no solamente en Brasil, sino en las Américas, ¿cuáles son las acciones de ustedes para proteger a la población? ¿Qué hacen? ¿Educan? ¿Cómo ustedes ayudan? Las actividades son de varias naturalezas. Primero, estamos intentando que los estados midan mejor las consecuencias de la violencia. Lamentablemente, en América Latina, el problema de la violencia es muy banalizado, muy naturalizado. Y muchas de las cosas que están ocurriendo, aunque son conocidas, no son medidas. Y cuando no son medidas por los estados, es muy difícil construir una respuesta al problema. Entonces, el CICB
CICB está ayudando a las autoridades a revisar el impacto de la violencia sobre los servicios públicos, la población y otras dinámicas. La segunda cosa que estamos haciendo es apoyarlos con nuestra experticia, con nuestra experiencia en territorios del mundo afectados por la violencia armada para ver cómo podemos responder, y eso puede ser de varias formas. Protección de los servicios públicos, el desarrollo de protocolos de autoprotección. Cuando un servidor público está trabajando en una zona insegura, se usa, por ejemplo, un protocolo que se llama el acceso más seguro para que personas trabajando en lugares difíciles puedan trabajar mejor y ofrecer un mejor servicio. También se pueden desarrollar programas para las categorías específicas de personas muy afectadas, como la juventud, las madres adolescentes que viven, por ejemplo, en barrios muy pobres, o personas afectadas por problemas de salud mental debido a los altos niveles de violencia. Ok, vamos llegando ya al final, pero quiero que nos hable de una última cosa. ¿Cómo están las Américas? ¿Están mejor? ¿Están peor? Denos su opinión. Bueno, yo diría que América Latina es un continente maravilloso porque es un continente extremadamente rico, con muchas cosas para ofrecer. Pero al mismo tiempo no se puede ignorar ese problema de violencia armada que obviamente no está afectando a todos los países de la misma manera, pero cuando la violencia armada está presente, ella puede tener un efecto muy negativo sobre el desarrollo del país, sobre las instituciones públicas, sobre el Estado de Derecho. Yo pienso que mi único mensaje es que los países donde esas formas de violencia están ocurriendo tienen que actuar para minimizar esa violencia, si es posible, en conjunto con la organización y la sociedad civil, las comunidades afectadas y también las organizaciones internacionales como el CICB. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Muy bien, entonces, haciendo honor a su nombre y a su misión, la Cruz Roja se mantiene neutral acerca de la situación de violencia que hay en América Latina. Sin embargo, sí podemos decir que se mantienen los conflictos, que cambian de forma, pero que siguen ahí. Vamos a continuar con la programación en France 24. Ustedes quédense con nosotros y volveremos próximamente con la entrevista.